Bueno muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en un nuevo episodio de Hey World. Este podcast que estamos creando para Open for Australia y todos ustedes, para que estemos conectados y hablar de muchas maravillas para lo que puede pasar en estudiar, vivir y trabajar en Australia. Hoy en el episodio nuevo, esperemos que hayan visto el anterior, tenemos a una invitada muy especial, de hecho es de la casa, es Julieta Mesa, y ella va a estar con nosotros contándonos historias de cuando llegó hace unos 15, 16 años, si no estoy mal, y queremos preguntarle qué fue lo peor que le pasó en ese momento, cuáles fueron sus retos, sus miedos y cómo lo superó. ¿Cómo lo superó? Todos van a entender aquí un poquito más de que esto pues también es normal y que nos pasa a todos. Y bueno, la idea es que nos conectemos con Julieta en todas estas anécdotas y sin más preámbulos, entonces empecemos. Hola Juli, ¿cómo estás? Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bien, mira, imagínate que acá cuadrando todo este tema del set y todo, creo que esto es como una primiparada, pero aquí vamos bien, bien, afortunadamente. Bueno, Julieta, contanos un poquito de vos. Contanos, vos sos parte de la familia, pero quiero decir, de la familia Open for Australia, pero ¿cuánto tiempo llevas en Australia? Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Julieta, como ya lo dijo Pedro. Yo llevo en Australia 16 años, voy a cumplir ahorita el 1 de junio. 16 años, o sea que llegaste de 3 años a Australia. Ojalá. Yo dije, bien, entendí, 7 meses. Siete Y 7 meses, meses. Y esa señora como niña loca. Bueno, en fin. Bueno, pero me acuerdo que nosotros decíamos que el deporte nacional era correr detrás de los buses. Total. Hey World. Llegué cuando tenía 22. Hoy tengo 22. 37 ya para cumplir 38. Ok, ok. Y primero contémosle a la gente por qué decidiste Australia, porque hay tantos destinos, está Canadá, está Inglaterra, está Nueva Zelanda. ¿Por qué Australia? Pero porque Australia, pues, a ver, en ese entonces yo estaba terminando la universidad, yo soy colombiana, y en ese momento la moda era Inglaterra, era Londres. Todas mis amigas de la universidad hicieron pues como el intercambio que le llama uno para Londres, 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 y yo, Londres, listo, Londres. Fui a una agencia de estudios, pues como a que me cotizaran, y cuando llegué, pues me acuerdo que la persona que me atendió me dijo, ¿y por qué Londres? Y yo, pues porque es lo que conozco, es como lo obvio. Y me dijo, ¿y Australia? ¿Nunca has pensado? La verdad, nunca había pensado en Australia. Es más, yo creo que ni sabía dónde quedaba. Y claro, me empezó a mostrar fotos de Australia, las playas, el sol, como que la calidad de vida. Y yo dije, listo, no se diga más, Australia. Ok. Y así fue. Y esas fotos, sobre todo cuando uno está al otro lado del mundo, es que contemos un poquito esa parte. Cuando uno está al otro lado del mundo, le muestran a uno todos esos brochures donde están todas las playas, el tipo surfeando, el koala, Total, ¿qué claro. más? El canguro, todo eso, ¿cierto? Todo eso, o sea, mucha playa, mucho sol, mucho mar, mucho, entonces como que uno se transporta y dice, esta fue, vámonos, de Londres, más o menos era como muy oscurito, como muy gris, y pues comparándolo con el otro, yo dije, no, Australia es obvio. Claro, Australia es el destino, muchachos. Australia es donde tienen que estar. Lo que pasa es que una cosa es lo que uno ve en el brochure y otra cosa es cuando uno llega acá. O sea, sí hay todas esas cosas que se ven en el brochure. Lo que pasa es que uno al principio como que no tanta playa ni tanto sol. Sí. Obvio, no, no, no. Eso viene después, los lujitos vienen después. Ok, listo. Pero bueno, contanos. Entonces, llegaste a Australia, ¿cómo te fue en ese viaje? ¿Cómo fue? ¿Fue largo? ¿Fue cortico? Pues honestamente yo nunca había salido de Colombia, mi venida acá a Australia fue mi primer viaje internacional, entonces pues claro, yo era montada en avión, sí había montado, pero no por No conocía fuera el mar. No conocía el mar, mentira, sí, tampoco. Ok. No, fue mi primer salida internacional y pues obviamente el viaje es larguísimo, entonces se le hace a uno eterno, pero honestamente dormí casi todo el camino, entonces no viene siendo pues como tan horrible. No, todo como que Y ahí tranquilo. en el aeropuerto, ¿tuviste una primiparada, llamamos así, algo que no sabías cómo manejar en el aeropuerto?
Pues me vine por Chile, no, en ese momento todavía existía Aerolíneas Argentinas, que creo que Ok. ya esa aerolínea ni siquiera Sí. existe. Todo era como el trayecto en español, entonces pues como no fue nada como relacionado con el idioma. Cuando llegué acá a Australia, al aeropuerto, no, todo sin problema. El problema lo encontramos fue, yo me vine con una prima. El problema lo encontramos fue cuando, listo, llega uno acá y es como que hágale, vaya, pues nos íbamos a quedar donde una amiga 2, 3 semanas al principio y cogimos un taxi. Yo creo que ni siquiera existía Uber. Uno cree que eso es como la prehistoria, pero de verdad yo creo que ni siquiera existía Uber. Fue un taxi que cogimos, Sí. pues nos montamos y como siempre nos decían, Australia es muy seguro, cosa que pues es cierta. Bueno, uno muy tranquilo se monta a su taxi, el taxista, nosotros dos hablábamos casi que cero inglés. Y el taxista hablaba menos inglés que nosotros, entonces como que esa cosa de Sí, que... porque hay que contarle a la gente que en Australia llamamos así como que hay una, si se quiere decir, una mafia entre los que manejan el taxi y todos los que manejan Uber ahora, que son esas personas del subcontinente, todo lo que es Bangladesh, Sí, India, de la y India. también son inmigrantes, ¿cierto? Total. Entonces normalmente esas personas a veces tampoco hablan 100% inglés. Pero vení, ahí tocaste una cosa que a mí me parece importante decirle a la gente, Juli, y es que sí, parece que ahora todo es muy normal, Ay. Uber, ahora es muy normal agarrar un teléfono y marcar por WhatsApp. Antes había que comprar unas tarjetas. Bueno, todo eso que nos parece normalizado ahora, hace unos 15 o 16 años, es que es cuando empezó todo el tema de, llamados incluso de los celulares inteligentes, los smartphones. Sí. Entonces llegaste en el momento de la transición. Entonces, todo lo que hoy conocen unas personas que puede ser fácil, para vos no. Neto. No había smartphones. No existía un iPhone, no existía un Android. Yo me acuerdo, o sea, exactamente no sé cuándo salió el iPhone y todo, pero me acuerdo que estando acá en Australia ya, yo llegué acá en el 2008, fue que me enteré que salió este BlackBerry, creo que era que se llamaba. Y pues yo incluso nunca alcancé a tener como uno de esos porque aquí a Australia casi, o sea, como que no era muy No llegó. común. Sí, mi Pedro dijo, no existía el WhatsApp, no concibo mi vida hoy sin WhatsApp, o sea, 24/7 no existía WhatsApp. Me acuerdo que llamaba a mi mamá por una aplicación que se llamaba Viber, que era como de un app de un loguito morado. Ok. Eso empezó a existir como unos años después de que yo llegué acá, pero al inicio era literal teléfono público. Uno compraba tarjetica, la recargaba, comprar la tarjetica a veces tampoco me quedaba muy sencillo por el poco nivel de inglés que tengo. También me encontré con una persona pues no australiana, yo tampoco, y pues como que la cuestión del idioma también era un choque. Y bueno, finalmente logré comprar la tarjeta, pero eso al principio uno es como perdido en todo momento. Ok, pero esas fueron las cosas que te han ido formando, ¿cierto? Es Total. lo que no queremos aquí es asustar a nadie, pero eso es lo que le pasa a todo el mundo. O sea, esto es tan cotidiano en muchos casos que lo que queremos es simplemente que ustedes vean que a todos nos ha pasado. Claro. Pero vení, entonces contaste que comprabas una tarjeta para hacer una llamada, o sea, olvídate las llamadas de WhatsApp, que simplemente no, había que pagar duro para hacer la llamada al exterior. Y cuando llamabas, ¿a qué horas llamabas? Ah, bueno, esa es otra cosa. Primero que todo, como el horario, hablando de Australia, bueno, en Australia, en casi todas las ciudades, el horario cambia. O sea, en Sydney y Melbourne es el mismo horario, Brisbane por lo general es una hora antes, pero, bueno, todos cambian. Casi siempre tenía que acordar con mi mamá el horario de llamada, porque pues ella tampoco, ella no tenía celular, yo sí, mi mamá no tenía celular. Entonces había que llamar a casa, entonces era como ir al teléfono público, saber exactamente, tenía que llamar a mi mamá que ella sí estuviera en la casa, porque y entonces, pues no, Te había que todo echar se- moneda. A Julieta, había que echarle Sí, moneda. había que echarle moneda, pero también venían las tarjetas, entonces como que ya Yo creo que me... no, cancelemos aquí porque van a decir que somos muy viejos. Ya van a decir que somos muy viejos, que esta nueva generación, yo creo que los teléfonos de moneda ni siquiera saben qué es. Pero no, lo que es interesante también es decir que había que llamar por la noche aquí, porque el horario en Australia es cambiado en Colombia, muchachos, y también o en Sudamérica, pues en México, donde estén, porque hay que entender que cuando aquí es de día, allá es de noche. Entonces, cuando había que hacer la llamada a tu mamá, me imagino que tenías que esperar a que fuera la noche aquí
Por lo para que ella te general. pudiera contestar. Exacto, cuando digamos son las 10 de la noche acá, más o menos es el mismo día en Colombia, pero amaneciendo. Y pues Bueno, más o menos al revés, entonces sí hay que... pero ¿cómo era llamar en la noche y con frío? Y en un teléfono público. Sí, no, total. Pues no, y era como una odisea porque es que el teléfono público tampoco está a la vuelta de la casa de uno, entonces no es como que salgo y voy y llamo, no, o sea, uno tenía que identificar todo eso era como la prehistoria, pero no, eso es real. 15 años atrás, 16, esto es real. O sea, no, y importante porque me imagino que eso te impactó mucho, obviamente, en la experiencia, pero lo que decíamos ahorita, eso te ha ido formando. Total. Y cómo, a ver, una de las cosas que podemos decir es, ahora eso, ¿qué argumentos te ha dado? Eso, a esta primera parte, ¿qué argumentos te ha dado? Bueno, yo creo que uno es muy capaz de todo, pues, de enfrentar retos, de cogerle el sabor, el flow a la situación que se presente como se presente. En ese momento, pues, esas eran las herramientas, esos eran los recursos, vamos con toda. Ahora yo siento que todo es como más sencillo, ¿cierto? Como que Sí. la tecnología nos acerca. Pues claro, yo era la primera vez que salía de Colombia, entonces extrañaba a mis papás y no poder hablar con frecuencia. Cámara jamás, porque pues a ver la cámara ahora es muy obvio que casi Sí. todos llamamos por videollamada y esa es como la conexión pues que uno mantiene pero en ese momento pues cámara no tampoco. Pero entonces también uno puede decir que esa capacidad de adaptarse al cambio, pues en ese momento, pues que fue duro. Hoy que lo ves fácil, ya vemos así, hoy que es más fácil tener acceso a un celular, tener acceso a aplicaciones como WhatsApp y hacer la llamada, en fin. Entonces ahora valoras mucho más eso, ¿no? Claro, total, no, obvio. O sea, para todos ahora es normal, pero no, si yo comparo con mi presente con mi pasado hace 15 años, pues claro, se valora todo 100% en este momento. Bueno, y a ver, una cosa que nos ha pasado mucho es que muchos estudiantes cuando llegan a Australia, a veces en el concepto que hay de, por decir algo, en la parte del transporte público, ¿cierto? Ahí nos encontramos que hay que entender que nosotros, por ejemplo, en Australia tenemos acceso a buses o autobuses, tenemos acceso a trenes, en todo lo que son, pues, o metros, como se llaman de pronto en Sudamérica, y a veces no son fáciles de entender las líneas de los trenes, y también tenemos acceso a ferry, ¿cierto? Ferries o tranvías a veces Tranvías, también. sobre todo en Melbourne pasa mucho, en fin. ¿Tuviste de pronto algo ahí, alguna anécdota? De pronto sí. no sé, te perdiste, te dejó el bus, te preguntaban algo y no sabías. No, claro, total, pues incluso siguiendo como con un poquito de la tecnología relacionada con el transporte, pues en ese momento, claro, pues no me acuerdo, Google Maps o un GPS, pues como ese tipo de cosas, no. O sea, en ese momento literal lo que teníamos era como un directorio, unos mapas, donde uno se ubicaba, voy para tal dirección, entonces eso es el mapa, entonces uno veía el mapa y sigue en la página 120 y vuelva, o sea, eso era como que no es como ahorita súper fácil GPS y llego a donde sea. Entonces, claro, eso hacía de pronto que al principio, pues el transporte público no fuera tan sencillo de entender. Yo ahora vivo en Brisbane, pero yo llegué a Sydney, una ciudad que es inmensa, que es gigante. O sea, la estación central del metro, perdón, del tren se llama Central Station y pues tiene como 26 plataformas, o sea, de ahí salen trenes para donde sea. Yo vengo de Medellín, tenemos metro, y allá son como cuatro líneas. Para yo llegar a Sydney, que fue donde llegué, 26 estaciones, era como 26 líneas, era como que, wow, o sea, eran demasiado. Entonces, claro, perdidas, claro, total. Perdía uno el tren, perdía uno el bus, acá todo es con horarios, o sea, todo es, el bus pasa hasta ahora, el tren pasa hasta ahora. Esa parte es importante porque, sobre todo cuando uno viene del contexto a veces de Sudamérica, en donde todo es como desordenado, llamémoslo así, acá hay que ajustarse al tiempo. Si usted no llega a la hora que es, Chao. a mí también, bueno, yo no he contado un poquito lo que me ha pasado también, porque yo también llevo como 16 años acá, como les decía anteriormente, y también me han pasado muchas cosas. Pero me acuerdo que nosotros decíamos que el deporte nacional era Ay. correr detrás de los buses. Total, total. Porque tenías que estar a las 8:05 o a las 8:04 y llegabas a las 8:06 y el bus ya Chao, llegaba. ya iba lejos. Había Pues que- y son exactos, o sea, uno no decía, y la cosa es que acá en Australia, bueno, no sé en ese momento, pero
acá en Australia los buses tienen su línea, entonces uno decía, de pronto se metió en un taco y llega un poco más tarde, no lo voy a perder. No, no pasa, porque es que todos tienen su línea, ya tienen todo súper contabilizado. Entonces, si dicen a las 8:04, es a las 8:04. Entonces, si uno salió un poquito tarde, corra para que el bus no lo deje, porque el próximo llegaba en media hora y entonces ya llegaste tarde al trabajo, a la cita, a donde sea. Bueno, y a ver, algo que te haya pasado con ese tema. De pronto, creo que me contaste algo de una chica que se te arrimó. Ay, ay, no, qué horror. Sí, 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 sí. Una vez yo llevaba 7 meses acá en Australia, 7 meses. Y nada, una vez por la noche yo salí del trabajo, iba para mi casa, no estaba muy lejos, pero pues me tocaba coger bus, entonces me senté pues ahí a esperar el bus en el paradero. Y llegué y se me sienta una señora al lado y me pregunta, pues obvio en inglés, ya tenía 7 meses, el inglés pues obviamente había avanzado un montón, pero yo llegué con el inglés muy básico, entonces no era pues como la más fluida. Uno siempre hace el esfuerzo para entender, eso se le vuelve a uno a veces un mundo. Y me pregunta ella, ¿hace cuánto estás acá? Y yo le dije 7 meses. Y ella se quedaba mirándome como... Y yo no entendí. Lo peor es que yo nunca entendí hasta ese momento. Bueno, yo pues me despedí. No, llegó el bus, nos montamos juntas, yo me bajé. Cuando llegué a mi casa, yo vivía con otras 2 personas y les dije, mira, tan charro, me pregunta una señora esto, me hace una cara toda rara. Y una de las personas con las que vivía me dice, Juli, es que cuando ella te pregunta, ¿hace cuánto estás acá? Esa pregunta en inglés no se refiere a cuánto llevas en Australia, sino cuánto llevas esperando el bus. Y le dije yo 7 meses, entonces esa señora como que, niña, ¿de qué me estás hablando? Pero No. hay que decirle a las personas que hay, son formas también que en el inglés preguntan que uno estaba veces acostumbrado confunde. o aprendió que era, bueno, la pregunta que es, how long have you been here? Ajá. Ok, ahorita lo ponemos ahí en el subtítulos después. How long have you been here for? Algo así, como, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Y vos en ese momento lo que tenías, Interpreté que ¿cuánto eso. tiempo llevas en Australia? Ok. Porque es como una pregunta muy común, todo el mundo, ¿de a dónde vienes? De Colombia, entonces, ¿cuánto llevas acá? Y yo dije, bien, entendí, 7 meses. Y 7 meses esperando el bus, muchachos, 7 meses esperando el bus, ya, Julián. Y esa señora como niña loca, bueno, en fin. Bueno, pero eso pasa porque uno se aprende. Había otra que era, me acuerdo, where you coming from, es cuando uno, esa sigue siendo. where are you coming from, es como cuando uno llegaba a una entrevista de trabajo. Entonces, la pregunta era, where are you coming from, es como, ¿de dónde vienes? Pero ¿de qué lugar de la ciudad venías? Pero como eso yo me lo aprendí de dónde vienes, es De yo Colombia. Entonces todo el mundo te miraba como, where are you coming from? De Colombia. ¿Cómo así? Viniste para la entrevista desde Colombia. Y es como si yo vivo en el centro de la ciudad, vivo o en los suburbios del norte, como cosas así, y uno siempre cree que es Colombia. No, tal a mí cual. me pasaba mucho también. Aquí tuve una anécdota con mi hermano que también vivió en Australia. Y era que él a todo no entendía nada y a todo le decía yes, yes, yes. Para uno salir del paso. Exacto. Entonces alguien le hablaba y él decía yes, yes, yes. Y una vez... Y uno se ríe. No, claro, porque uno como que dije, aquí ya la logré. Y fuimos a un restaurante y el tipo en inglés nos preguntó, ¿ya los atendieron o ya los acomodaron en la mesa? Y él dijo, yes. Entonces yo, no, porque es que uno como que, sí, es como automático, ¿cierto? Y yo creo que también, Pedro, son nervios. Al Claro. principio el inglés a uno lo intimida, pues a los que llegamos con un inglés muy básico te intimida, entonces uno es como saliendo del paso, como que este señor se vaya y ya, o sea, Claro. logré responder. Pánico escénico, ¿cierto? Tal cual. Bueno, Juli, a ver, pero entonces ya contamos toda esa parte, cuando llegaste y todo, vamos a decirle un poquito a la gente que está pensando, bueno, me quiero ir para Australia, ¿cuál sería un consejo? Pero un consejo que no sea como muy acartonado, o sea, es un consejo como bien interesante, bien bacano para que ellos digan, bueno, listo, no importa que me pasen entonces estas cosas, pero yo voy a tomar el reto, yo voy a asumir el reto de viajar a Australia. Pues Pedro, yo diría que venir a Australia va a ser positivo en todos sentidos, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de muchas áreas de tu vida. Entonces es simplemente dejar el miedo, correr el riesgo de cruzar el océano completo para venir acá, salir de la zona de confort. O sea, yo creo que
la gente, me incluyo, a la mayoría nos da miedo probar cosas diferentes. Es obvio, el cambio siempre va a traer un poquito de incertidumbre, pero literal vale la pena. Y cuando uno se va dando cuenta que el proceso de verdad te está haciendo crecer en todo sentido, ahí es que uno dice, wow, o sea, ya esto es cosa del pasado y son recuerdos muy bacanos que nos hacen reír, que a veces lo harán llorar a uno, lo que sea, pero yo creo que casi todo es positivo de verdad. Bueno, Juli, pero entonces, a ver, ¿y qué pasó la primera vez que conseguiste trabajo? O sea, eso te debió haber pasado algo, que siempre le pasa a uno, ¿no? Sí. Yo cuando llegué a este país llegué con una prima, entonces las dos teníamos un inglés muy básico. Empezamos a buscar a todo el mundo que conocíamos, le decíamos, estamos buscando trabajo. Y una vez estábamos en un centro comercial, ella y yo íbamos hablando, pues en español obviamente, y alguien se nos acercó, español, colombianas. Y nosotros, sí, ¿tú de dónde eres? Yo soy argentino. Bueno, dio la casualidad que esa persona era como el jefe de la empresa de vigilancia de ese centro comercial. Y le dijimos que estábamos buscando trabajo, nos contactó con la empresa de limpieza de ese centro comercial y ese fue mi primer trabajo. Pero entonces la parte pues que da risa acá es que, bueno, nos dijeron que había que pasar como todo un proceso de selección, pues por decirlo así, entonces la inducción, te mandan uniforme, un montón de cosas y teníamos que atender una entrevista. Nos mandaron dirección, llegamos allá, nos muestran como la misión, la visión de la empresa, pues como toda la parte introductoria. Bueno, cuando empiezan a poner trípode y cámara, y entonces Ana y yo nos miramos como, ¿esta gente qué? Y empiezo yo a sudar y yo, Ana, nos van a hacer o sea, después de que vimos tanta cosa, yo le digo, Ana, o sea, para poder pasar esto, nos van a hacer una entrevista, nos van a grabar y hay que resumir qué fue lo que vimos. Y ella, no, ¿en qué momento era? Entonces yo, se lo aseguro que eso fue, y me decía, pero Juli, ¿en qué momento era? Entonces yo, Ana, prepárese, entonces ya las dos súper nerviosas subamos, y yo entonces si nos preguntan eso, cuando al rato, pararon la foto y empiezo yo a hablar, cuando me dicen, no niña, es que es una foto, o sea, era una foto. Ya estaba lista para el video y era una foto. O sea, pero la cosa es los nervios que le cogen a uno, porque pues sí, Claro. pues el inglés era muy básico y esa es la parte dura al principio. Sí, lo que pasa es que creo que es un proceso mental en donde uno tiene un bloqueo, pero Sí. y cree que le van a preguntar una cosa y no. Te y las es otra. imaginabas, o sea, Correcto. yo creé eso en mi mente cuando absolutamente nadie me había dicho eso, nos tomaron la foto, nos dieron el carnet y eso era todo. Listo. Bueno, entonces ya tenemos. Cuando llegaste y pediste trabajo, yo me acuerdo una a mí me tocó y también iba tarde para el trabajo. Y pues no, y con ese mapa, como me acuerdo que no existía Google Maps y nada de eso, me acuerdo que estábamos perdidos también, íbamos tarde, tenemos que llegar a las 7:30 de la mañana y resulta que nos bajamos en un lugar y la calle en la que teníamos que llegar a trabajar se llamaba Earl Street. Earl Street, o sea, la verdad nunca he entendido cuál fue el problema, pero sin embargo empezamos a caminar y nos perdimos y no sabíamos por dónde llegar. Es lo primero que me dijo, con el que yo iba, me dijo, preguntémosle a esta pareja que viene caminando ahí. Yo era supuestamente el que más inglés sabía en ese momento. Entonces yo llegué y les pregunté, excuse me, directions, y directions no tiene nada que ver con el tema. Pero me dice, yo le digo, we going to Earl Street. Y entonces la pareja, entonces así eran dos, ¿cierto? Entonces uno le dice a otro, Earl Street, Earl Street, Earl Street, Earl Street. Y yo como que, Sí, eso es lo que estoy diciendo. o sea, la pronunciación era Earl Street. Nunca puedo entender cómo se dice Earl Street, llevo 16 años. Pero me acuerdo, o sea, yo, ¿qué te estoy diciendo? Yo lo mismo y ya nos dijeron dónde llegar. En fin, uno aquí tiene de todos los retos iniciales. ¿Qué te Total. parece, Juli? Porque aquí nos vamos a quedar contando anécdotas. Bueno, Juli, entonces, a ver, pero nosotros tenemos una sección en donde algunas personas nos han escrito unos mensajes y siempre vamos a tratar de leerles esos mensajes porque pues hacen parte de la dinámica. Y creo que te mandaron a vos primero uno para que la leas. ¿Nos puedes dar entonces, decinos qué te escribieron? Bueno, dice acá, cuando llegué a Australia, mi primer trabajo fue de mesera en un restaurante español. Los clientes hablaban inglés. Era súper mala en el inglés y un cliente me pidió la cuenta, que en inglés se dice bill,
y en vez de la cuenta llevé una cerveza, que en inglés se dice beer. Entonces, en vez de alguien le dice beer, ella entiende beer y lleva una cerveza, me imagino que el cliente como, O sea, pidió la cuenta y le digo una cerveza. Ah, bueno, pero no le fue tan mal. No le fue tan mal. Ok, bill. primi parada. Listo, pero entonces digamos que en inglés se dice, can I get the bill? Ajá, Y ella entendió, can I get the beer? ajá. Entonces fue y le llevo una cerveza. Bueno, sabes que hay una cosa importante, porque también hay que decirle a la gente que en Australia a veces se habla un poquito Ah, diferente el inglés, ¿cierto? Sí, sí, Por sí. ejemplo, Estados Unidos, en fin. Entonces, por ejemplo, pedir la cuenta en Estados Unidos es check. Gotta get the check, ¿cierto? Ok. Así entiendo yo que se dice en Estados Unidos. Entonces, también pasa mucho Claro. que acá las personas que se han acostumbrado a escuchar bill y les piden check, Pues claro, se confunden un poco. van a dar el obvio. cheque para firmar o algo así. ¿De qué No me está sabemos. hablando? Listo, esa fue una anécdota. Ok, yo voy a leer otra que dice, yo llevaba solo un par de meses en Australia y ya había conseguido trabajo y como los horarios eran o son tan tarde, me imagino que para salir, me ganó el sueño y me quedé dormida en el transporte público. Pero me pasé hasta que el señor ya estaba guardando el bus en el parque aéreo. Estaba horriblemente perdida. Bueno, esta sí, pues, hay que saber si ya llegó a la casa. O sea, ella salió del trabajo, se quedó dormida y él ya cuando se dio cuenta ya estaban parqueando el Ya autobús. parqueando. Ay, no. Listo. No, pero es que no nos riamos mucho. Yo creo que a todos nos pasó. ¿cierto? Yo tengo una muy parecida, una amiga mía, más o menos lo mismo, se montó en el bus, trabajaba de noche y se pasó muy lejos. Bueno, no me acuerdo muy bien la historia, pero se pasó muy lejos y muy lejos fue que el señor no alcanzó a llegar hasta el parqueadero del bus, pero sí, ya se acabó pues como el recorrido del señor, niño, ¿usted para dónde va? No, no sé, y se perdió. Y el señor tan buena gente se devolvió en el bus y la Se volvió llevó, con ella. sí, y la Ah, llevó bueno. hasta donde ella iba. Yo creo que La ese más de era, buenas. ok, era de Sudamérica el tipo, no era tan australiano. Bueno, no. Ay, no. Digámosle a la gente que también los australianos son muy buena gente. Si no importa, te pasa todo eso y de pronto te conseguís. Siempre uno se consigue un ángel. Total. Y de pronto ese era su angelito. Pero sabes que quisiera agregar algo acá y es que en Australia pues hay muchos inmigrantes, o sea, no somos los primeros, no somos los únicos, entonces hay veces uno se encuentra que el conductor del bus también llegó Claro. hace 30 años de la misma manera, entonces acá hay como mucha empatía por eso, porque es Sí. que el llegar a una nueva cultura, el manejar un nuevo idioma, el estar inmerso en otras cosas completamente diferentes, no importa de qué país venimos, pues todo es diferente, ¿cierto? Entonces yo creo que hay como una empatía hacia el estudiante internacional, hacia el turista. No, y yo creo que también nosotros en algún momento hemos sido ángeles de alguien, ¿cierto? Entonces uno, pues, en general, también yo ya pasé por ahí, lo veo perdido, le ayudo, ¿cierto? Literal, tal cual. Ya, a mí me van a preguntar por Earl Street y yo ya les voy a decir dónde. Yo ya sé dónde queda y cómo se pronuncia. Pero es que ella me da pauta para decir que nos digas de pronto cómo mantuviste el buen humor, ¿sí me entendés? Cómo esas situaciones que fueron adversas, uno perdido en el otro lado del mundo, qué hiciste para mantener como una buena actitud? Pues Pedro, a ver, yo soy una persona de pensar que los retos siempre van a existir, o sea, yo creo que la vida para nadie siempre es igual, entonces es como asumir el reto de la mejor manera, ponerle cara bonita, positivismo, actitud a la situación, por más que de pronto a veces no veamos muchas opciones y eso te hace crecer a todo nivel, entonces pues a eso venimos precisamente, o sea, si uno quisiera seguir haciendo lo mismo, pues nos quedamos donde estamos, en Colombia, en mi caso, en el mismo trabajo, si tenía trabajo, o sea, si uno quiere seguir en las mismas, pues entonces, ¿para qué se vino para acá? Entonces, Correcto. si uno se viene es a enfrentar retos, obstáculos y eso te hace crecer No, inmensamente. alguna vez alguien me dijo, saliste de la zona de confort y llegaste a la zona de aprendizaje. Entonces estaba aprendiendo un montón de cosas y ahí es donde el sueño comienza a tener sentido, ¿cierto? Total. Y me imagino que en ese proceso tuviste que empezarte a relacionar con gente que, pues, digamos que no conocías. ¿Cómo empezaste a hacer amigos? Pues yo creo que mis primeros amigos fue en el primer colegio, yo llegué a estudiar inglés, obvio, fueron mis amigos del colegio, uy, ese fue otro impacto que yo tuve muy, muy grande, digámoslo así. Ahorita les dije, era mi primera vez saliendo de Colombia, entonces para mí todo eran colombianos,
todos muy iguales. Y cuando yo llegué acá y entré al salón, el primer día acá en los colegios siempre te hacen un examen, entonces dependiendo del resultado te ubican en un salón y yo entré y todos eran asiáticos, otra personita no asiática y yo, o sea, para mí eso fue un impacto muy grande, o sea, Sí. no digo ni positivo ni negativo, sino como un impacto que yo dije, wow, qué gente tan diferente, o sea, de Sí, verdad. literal, es que hasta la piel es diferente. Todo es diferente, la forma de vestir, las costumbres, Sí. pues ese lenguaje de ellos, pues había mucho coreano, mucho japonés, Y la pronunciación, mira que ahí acabo de acordar de una. Ellos la R la ponen como una L, ¿cierto? sí. Entonces, creo que estábamos también ahí en la escuela y empezó a llover, ¿cierto? A llover. Y entonces decía, pues, llover es raining, ¿cierto? Con R, ¿no? Con raining. Entonces llega el tipo, no me acuerdo si era un chico o una chica, it's raining, it's raining, it's raining. Y yo lo miraba como, ¿dónde está Lenny, Lenny, Lenny? El tipo me estaba diciendo que está lloviendo. Pero sí, le pasa a uno la pronunciación, uno tiene que acostumbrarse a otro. Yo le llamo que eso es como un inglés internacional, ¿cierto? Y mientras uno le agarra pues como el tema al inglés ya australiano, uno tiene que meterse a la cultura, digamos, a través de esas personas. Y esos son tus amigos con los que primero hiciste que, Total. imagino un barbecue en la Todo, playa. claro. Pues esos se convierten en tus primeros amigos. Los viernes en el colegio casi siempre eran como actividades, pues por decirlo, lúdicas, pues entonces vámonos todos para el parque no sé qué y allá pues íbamos, digamos, estudiábamos, pero afuera entonces es un ambiente diferente y empieza uno como a relacionarse ya no solamente a nivel académico, sino también como social y de ahí sale otro plan y entonces el amiguito de Japón, vamos a hacer un barbecue a mi casa y te empezás como a expandir. Pues. Y lo que antes era difícil se vuelve fácil, ¿cierto? Y uno se va volviendo cada vez más, digamos, va tomando mucha mejor actitud a todo, ¿cierto? Y ya Todo uno se sabe que se perdió una vez, pues si se vuelve a perder ya no pasa nada. O como les decía ahorita, uno se vuelve ángel de otras personas. Creo que ahí es donde ya en la experiencia comienza a tener sentido. Yo les diría que tuvieran un poquito de paciencia, más o menos unos 2, 3 mesecitos, los 2, 3 meses iniciales son muy duros. Ese es el choque cultural total. que la gente siempre va a tener en cualquier país del mundo. Obvio. Y lo que vos decís, ver gente diferente, ver gente que habla otros, o tiene otra forma de pronunciar, ¿cierto? Nosotros mismos también a veces, sí, no falta el que dice three en tree, pues que son palabras que nunca vamos a tener nosotros la posibilidad de pronunciarlas correctamente, en fin, y en vez de que estés preguntando o diciendo de tres, te van a entender que es un árbol. Bueno, eso pasa un montón de cosas porque sí, claro, nosotros no tenemos esa habilidad en la pronunciación, pero la idea es venir acá, muchachos, A moldear. a moldearla, aprenderlo, y bueno, eso es parte de la experiencia. Bueno, Juli, entonces, a ver, para ir terminando un poquito también, entonces vamos a contarle a la gente, después de que ya vos tenés esos 16 años, es que hay que tener mucho talante en esto para estar 16 años en Australia. Contémosle a la gente cuál es la lección más importante que has aprendido en todas esas experiencias que has tenido, innovatadas, primiparadas, como lo quieran decir en otras partes, y cuál es esa lección que vos le decís a la gente, hey, yo aprendí esto y este es mi consejo. Pues Pedro, o sea, yo siempre voy a ir al mismo lugar y el idioma es primordial, principal y suena muy básico, suena muy obvio. Obviamente en Australia solo se habla inglés, obviamente hay otro montón de lenguajes por la gente pues inmigrante que ha venido poblando este país, pero pues sabemos que el inglés es importante, entonces hay personas que de pronto se quieren saltar ese paso de que no estudio más inglés o no hago más, para mí el inglés es básico, o sea, el inglés te abre puertas a nivel social, a nivel cultural, a nivel laboral, a nivel académico, inglés básico. Y si queremos venir a este país es precisamente a enfrentar retos, a salir de la zona de confort, a crecer en todo sentido, o sea, el inglés es clave, completamente clave, de verdad. Sí, muchachos, y ahí Julieta toca una parte importante que no se olviden que nosotros somos los que trabajamos también. Julieta trabaja en Open for Australia y lo que nos buscan las personas es para que los guiemos en cómo llegar a Australia a través de todo su proceso de aplicación a una embajada, a las escuelas, en fin, nosotros somos, como nos denominamos, sus guías de experiencia. Pero es importante decirle a la gente que es lo que yo siempre trato de divulgar y es,
no importa por cualquier camino usted agarre, el inglés siempre va a ser el común denominador. Ojo, piense que usted va a venir y es temporal la llegada a Australia y digamos que usted en 6 meses está en su país de origen, no hay ningún problema, pero imagínese usted llegando con un buen nivel de inglés, ¿cierto? O sea, yo digo una frase que suena un poquito coloquial y es, en tierra de ciegos el tuerto es rey, ¿cierto? Entonces no es lo mismo uno llegar como profesional después de haber vivido todas estas experiencias, después de haberse enfrentado al mundo, que eso no te lo enseñan en una universidad, y volver al país de origen con esa nueva habilidad y con todo esto como una riqueza cultural también. Y tener inglés. Entonces, imagínate la proyección, pues, a nivel profesional. Y por último, si vos decís, no, definitivamente por algún motivo me voy quedando, hay personas que se van quedando, por ejemplo, hay gente que consigue trabajos, hay gente que consigue una pareja, bueno, no sé, no lo vamos a proponer aquí porque no es nuestro interés, pero si te quedas en Australia y cada vez tenés un mejor nivel de inglés, pues obviamente Las puertas se abren y las puertas se abren demasiado. O sea, ahí es donde, boom, se potencian al infinito. Y entonces ahí es donde ya uno no los ve tan perdidos, sino que ya los ve uno en yates y los ve. No, y con muy buenos trabajos, o sea, de verdad que el inglés Exacto. es obvio. El inglés, entonces la clave, muchachos, siempre es el inglés. Obviamente tratar de desarrollar una habilidad. Este es uno de los países que también es bueno expresarlo y está volcado a las habilidades. O sea, todo lo que sea una habilidad. Aquí valoran mucho todo lo que sea, incluso acá lo llaman cursos técnicos vocacionales. Entonces, si vos, por decir algo, tenés esa capacidad de estar ya, eso lo llaman aquí job ready, o sea, listo para trabajar, eso lo puedes adquirir perfectamente. O sea, pero no solamente en Australia. Ojo, chicos, no estamos diciendo que es que aquí es donde ustedes se tienen que quedar solamente, no. Sí, todas esas habilidades, incluso usted las puede potenciar en su país de origen, eventualmente llegando allá, y con todas estas experiencias, lo que vamos a tener es una excelente persona y profesional. ¿Sí o no? Total. Bueno, Juli, yo creo que, bueno, no, vamos terminando. Les vamos a agradecer a todos los que llegaron hasta acá. Recuerden que nos tienen que dar likes, que nos tienen que dar comentarios, que incluso si nos quieren empezar a preguntar en la caja de comentarios algunas cosas que tengan como dudas o que quieren que abordemos de pronto en otros temas, sería perfecto. Ojalá pues este podcast, este episodio que estuvo lleno de, sí, yo creo que nos reímos, nos acordamos de un montón de cosas, pues ojalá le haya gustado a todo el mundo y invitemos a Julieta para que no se pierdan los próximos y que siempre estén conectados con nosotros porque este sueño de venir a estudiar, vivir y trabajar en Australia se va conformando, no es de un momento a otro. O sea, ya en el primer episodio creo que les contamos por qué una persona puede tener eventualmente como ese catalizador para viajar a Australia. Ahora les estamos contando, miren que tienen también un poquito como de hilo conductor, ahora les estamos contando las historias iniciales de lo que le pasa a uno cuando llega a Australia. Y lo que viene, Julieta, es mucho más interesante porque nos hemos ido encontrando personas, por ejemplo, en el mundo del emprendimiento que nos quieren empezar a dar opciones por ahí y creo que también algo que lo vamos a enfocar más adelante en la parte emocional y mental por el lado de los coaching y bueno, en fin. No me voy a adelantar, muchachos. Muchas gracias, Julieta. Esto está súper interesante. Nada, ¿qué nos quieres decir? Nada, una invitación para todos los que nos ven, que se arriesguen, tomen la decisión, vale la pena. Australia es un lugar súper chévere, de verdad. Una cosa es lo que cuenta el otro, pero otra cosa es la vivencia personal. Lo que necesiten de parte de nosotros, acá estamos, somos guías de experiencias. La mayoría de nosotros, los que trabajamos en Open for Australia, hemos tenido la oportunidad de ser estudiantes internacionales, que es una cosa valiosa completamente. O sea, ya lo vivimos en carne propia, por decirlo así, entonces tenemos mucho conocimiento. Una invitación para todos que vengan. Para todos que vengan, aquí estamos esperándolos y que no esperes que te lo cuente. Literal. Listo, muchachos, muchas gracias. Ya saben, esto es A-Word. Estamos aquí para ustedes y próximos capítulos que van a ser muy interesantes. Chao, 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 Julieta. Chao, Pedro, gracias. Hey world!